Bueno, y como lo prometimos, estamos aquí con Pipo Lernoux. ¿Cómo anda, Pipo? ¿Qué tal? Muy bien, sí, muy bien. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto fue escucharte ayer en la charla que brindaste, en el panel que integraste en el Argentino de Literatura. Sí, fue muy lindo con Gabo y con Rosario Ujú. Blefari, que son dos tipos inteligentes. Yo nunca la había escuchado a Rosario hablar y tanto Gabo como Rosario fueron muy coherentes explicando cómo componen. Fue muy linda charla. Y aparte es la primera vez que estás en nuestra ciudad, aunque parezca Sí, mentira. vos sabés que yo soy yerno, se dice, mi suegro Ujú. era santafesino. Mirá. Y cada vez que nombraba Santa Fe decía ponerse de pie, fanático de santafesino, pero vivía en Buenos Aires, bueno, él trabajaba en YPF, viajaba por todo el país, Claro. y la madre de mi mujer es cordobesa, así que yo le digo Sáncora a mi mujer, porque es Santa Fe Córdoba, Claro, sí, sí. ¿viste? Y a mí Santa Fe me encanta, me parece bárbaro, pero nunca había venido a Santa Fe ciudad. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Pipo, vamos a viajar un poquito en el tiempo. Dale. Vamos a volver a los 60. Lo Bueno. quedaría, ¿no? Por volver un ratito. Sí, yo siempre le digo a la gente que me dice, la época de ustedes, cuando estaban en la cueva, con Tanguito y Miguel Abuelo, y yo siempre digo, ojo que no era tan divertido, porque nos metían presos todo el tiempo, nos cortaban el pelo, nos perseguían, tus viejos te echaban de tu casa porque tenías el pelo largo, no te aceptaban en ningún trabajo, en los colegios también, te echaban del colegio, te obligaban a cortar y era una época muy represiva, era la dictadura en venía, así que no era lindo. Idílico, digamos. Lo que pasa es que nosotros de alguna manera formamos una especie de núcleo muy vital y muy intenso y conociéndonos tipos muy distintos, que eso yo creo que la clave fue que éramos todos tipos muy distintos, ¿no? De clases sociales distintas, de cultura distintas. Morris venía de colegio inglés y Tanguito apenas había ido al colegio, qué sé yo. Y eso permitía un intercambio y un enriquecimiento mutuo muy bueno. Bueno, y contame cómo diste con estos muchachos. ¿Cómo te conociste con Tanguito, con Morris? Bueno, yo había dejado el colegio, yo en cuarto año dejé el colegio después de repetir cuarto año. Era un rebelde en el colegio y quería ser poeta. Yo leía mucho y escribía mucho y qué sé yo, y quería ser poeta y leía todas las revistas que andaban por ahí, andábamos por la calle Corrientes, que en Buenos Aires, que Sí, tiene claro. todos los puestos de revistas donde los que son poetas o son escritores o qué sé yo, publican sus revistas y consiguen que los kiosqueros de esa zona se las dejen tener ahí, poner ahí. Y entonces en una de esas revistas de poesía, Opium, se llamaba la revista, vi que decía, en un lugar que se llama La Cueva, en la calle Purredón, hay la bohemia más loca de Buenos Aires porque además de poesía juntan con el rock and roll, qué sé yo, y dije, qué interesante, voy a ir a ver. A ver qué hay ahí. Yo tenía 18 y entré y me encontré con un montón de otros tipos de 18 años de mi misma generación que pensaban igual que yo. Y yo me pasaba que con los intelectuales de la calle Corrientes yo no me sentía totalmente integrado con ellos porque yo escuchaba jazz, por ejemplo, Ujú. pero escuchaba mucho, estaba empezando a surgir el rock, Bob Dylan, qué sé yo, y eso no había con quién compartirlo en el ambiente intelectual de las revistas, qué sé yo. Y descubrí este grupo de gente que eran ávidos lectores, ávidos escuchas de música, y nos juntábamos y discutíamos y qué sé yo. Y se formó esa especie de cofradía muy linda. Ujú. Inclusive, si no me equivoco, Miguel Abuelo vivió en tu casa, Sí, pero por eso fue un ejemplo. poco Fue después. un poco después. Sí, 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 porque Miguel, yo fui al los Picnics, que fue el primer grupo argentino que era Morris y Pajarito Saguri, ensayaban en una pensión, la Ujú. pensión de Vicenta. Y en esa pensión, en la pieza de al lado, estaba este chico Miguel Ángel Peralta. Y yo le llevaba a Morris, por ejemplo, ayer nomás, se lo llevé, le llevé la letra a la pensión esa y Morris compuso el tema. Y entonces me llamó la curiosidad este muchachito que había ahí que cantaba folclore muy bien
y que era poeta, y que andaba por los pasillos recitando poesías, leve como una nota, a los gritos, ¿no? Ajá. Y me llamó la atención, y él flaco de mi edad, así que enseguida me hice amigo, y lo empecé a traer para el grupo de rockeros. Él no era rockero para nada, no sabía nada de música moderna, sabía de folclore, cantaba muy bien, Sí, sí. y la hermana cantaba folclore, así que nos hicimos muy amigos. En un momento él no tenía más plata para pagar la pensión, y yo le dije a mi vieja, che, mira, tengo este muchacho muy talentoso, muy creativo, qué sé yo, que no tiene dónde vivir, no podían pasar unos tiempos en casa. Y me dijo, tráelo a ver. Y entonces Miguelito se peinó todo y se sentó en casa en el living. Mi mamá era una persona bastante formal, ¿viste? Claro, sí. Y él se sentó todo durito, sí señora, no señora, qué sé yo. Y entonces mi vieja dijo, bueno, quédate un tiempo. Y se quedó, porque ahí armamos Los Abuelos de la Nada, que ensayaban en casa. Ni hablar, pero un segundito, ya Sí. vamos a llegar a los abuelos porque vos tuviste mucho que ver Sí. en el primer Abuelo de la Nada. Pero estabas en esa pensión ahí con Morris, Miguel Abuelo ahí de testigo. ¿Cómo fue cómo nació Ayer Nomás? Esta canción emblemática. Ayer Nomás nació, bueno, yo todo el tiempo escribía, y de golpe ahora quería escribir canciones. Ujú. Admiraba a estos tipos que estaban componiendo canciones y yo escribía versos. Entonces tenía una latita con monedas, me da un poco de vergüenza contar esto porque tenía una latita con monedas y unos palitos, y hacía como un ritmo y cantaba como para dar un ritmo a una letra, y escribía. Y escribí esto de Ayer Nomás. En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad, y hacía ritmo. Y dije, esto está bastante bueno, ¿no? Y entonces se lo llevé a Morris, y así nació. Cuando Morris lo agarró, dijo, qué bueno, che. Yo se lo canté a mi manera, Claro. y él agarró y en 2 minutos le puso un par de acordes y lo convirtió en una canción increíble. Y le llevé un par de temas más que se han perdido, que compusimos con Morris. Que no llegaron a buen término. Sí. Pero bueno, y lo que pasó con ese tema fue muy particular, porque bueno, si bien lo grabó Morris, luego lo grabaron Los Gatos y lo reversionaron. En realidad Los Gatos lo grabaron ¿Lo antes. grabaron primero? Claro, porque Morris grabó su disco, que después se hizo conocido, Donde está Ayer Nomás, en las horas libres de grabación en TNT de Los Gatos. Mira. Cuando Los Gatos grababan su primer long play. Y en realidad la historia es, Morris le cantó, porque el tema es que nosotros en este grupo que estaba Pajarito Saguri, Javier Martínez de Manal, Miguel Abuelo de Los Abuelos de la Nada, Alejandro Medina de Manal, Lito Nevia de Los Gatos, Ciro Fogliata de Los Gatos, Pajarito Saguri, Morris, y debe haber algún otro que se me olvido, todo el tiempo juntos, además de otros que no éramos músicos como yo, por ejemplo, ¿no? Y andábamos con cuadernos, componiendo canciones siempre juntos, en la Perla del Once, en la Cueva, en el Bar Moderno, en varios lugares de Buenos Aires. Y Lito, y además se creó la costumbre de cantar temas de otros. Por ejemplo, Tanguito, yo no sé si escuchaste un disco nuevo de Tanguito que salió de cintas que había perdido, que tiene canciones que cantan canciones de Morris. Lito cantaba canciones de Morris y de Tanguito. Morris cantaba canciones de Lito. Tanguito cantaba canciones de Lito y de Morris. Había como un intercambio que además se nota en la manera de cantar, que se influenciaron mucho mutuamente. Entonces Lito cantaba Ayer Nomás y había compuesto con Tanguito la balsa, Claro. ¿no? Todo el resto de sus canciones son de él solo. Entonces el Gordo Martínez, que era el manager de los Gatos, los llevó a RCA, hizo el contacto. En RCA le tomaron lo que se llama una prueba, que viene el pibe y canta, y le dijeron, bueno, nos interesan estas dos canciones, La Balsa y Ayer Nomás. Pero Ayer Nomás, vos sabés, le dijeron a Lito, que esta letra de en el país, este país es grande y tiene libertad, qué sé yo, esta letra media protesta no va, porque estamos
con la dictadura del general Onganía, y no se decía dictadura, hay un gobierno militar en este momento, y no es conveniente, qué sé yo. Entonces Lito vino a la cueva, nos vino a buscar a Morris y a mí, y dijo, che, tengo quiero grabar Ayer no más, a la grabadora le gusta, pero no les gusta mucho esta letra tan fuerte. Y le dijimos, yo que soy el autor de la letra, le dije, dale para adelante, ponele lo que quieras, no importa, lo que importa es que grabes. Y él hizo una canción de amor basada en la última estrofa, que es de amor, digamos, que es que una chica en mis brazos ya no me quiere más, y él con eso hizo toda la canción y tuvo un éxito impresionante. ¿Y es cierto que con los derechos de autor que se lograron por esa canción, vos financiaste de alguna manera los abuelos? Claro, porque yo tenía 19 años, ¿no? Ajá. Esto es, imagínate, el 67 yo cumplí, 19 años. Y cobré, yo no sé, pero una plata importante para la época. Serían $50.000. Tanguito cobró todo tanto, Morris cobró todo tanto. Y entonces, porque fue un éxito muy grande. Y en ese momento, como pasó esto, como Los Gatos habían tenido, era el primer grupo de rock nacional con características propias, no copiando a los Beatles, no traduciendo canciones o cantando en inglés, sino cantando canciones propias, el primer grupo que tenía un éxito. Sí. Entonces todas las grabadoras querían conseguir otro grupo como ese, porque eran 250.000 discos, vendió muchísimo. Ni hablar. Entonces los tipos empezaron a moverse y nos pasó con los abuelos, que fuimos una vez cuando Miguel vivía en casa, fuimos con mi mamá, que como nosotros éramos menor de 21 no podía ser, no sé ahora, pero en esa época no podía firmar papeles comerciales porque hasta que tuvieras 21 años. Entonces mi mamá era mi apoderada. La manager. Entonces fuimos a arreglar unos temas de los derechos de edición del tema, y mi mamá le dijo a Ben Molar, que era el editor, le dijo, usted no sabe cómo canta este muchacho Miguel Peralta. Y claro, el tipo le brillaron los ojos porque dijo, otro talento que podemos descubrir. Otro gato, sí. Claro, y entonces le dijo, vos tenés un conjunto, y ahí fue cuando Miguel inventó el nombre recordó del libro del banquete de Severo Arcángel el nombre de Los Abuelos de la Nada. Entonces dijo, sí, se llama Los Abuelos de la Nada. Bueno, ya te organizo para grabar. Y cuando salimos de ahí no teníamos músicos, no teníamos temas, no teníamos nada. Pero por suerte teníamos la plata que yo había cobrado en Sadico. O sea que compramos equipos, encontramos a los músicos en la plaza donde nos juntábamos todos los melenudos. Estaban Papo, Pomo, Claudio Gavis, qué sé yo. Y les compramos equipos a todos. Le compré una guitarra a Papo, una guitarra a Claudio Gavis, la batería nueva a Pomo, etcétera. Todos los instrumentos que hicieran falta, que a mí me parecía la mejor uso que podía inversión. ¿Qué iba a hacer? Irme al Caribe de vacaciones. Yo tenía 19 años, lo que me divertía era estar con mis amigos. Así que financié eso, que mi mamá me dijo, si les vas a regalar plata, que te firmen un recibo. Y entonces, mirá mi mamá, y entonces tengo un recibo firmado por Claudio Gavis y un recibo firmado por los abuelos, por los equipos que le compré. Qué maravilla. Y por supuesto nunca le pedí la plata de vuelta. Y formamos el grupo, nos pusimos a componer con Miguel y salió el grupo. Y así comenzó la historia. Pipo, ¿te quedás un ratito más con nosotros? Sí, cómo no. Te invito a vos y a los televidentes a ver un consejo editorial de Palabras Andantes, una librería de la ciudad, y enseguida regresamos con Pipo Lerno. El libro que presentamos en su propia sugerencia dice un libro ameno, sintético y brillante respecto a tópicos muy reconocidos del rock. El libro es La otra historia del rock, ni más ni menos que un trabajo colectivo encarado por especialistas del tema de diversos países. Aquí se trata de recomendar
anudando un poco lo que es evolución, producción y consumo de esta música que a lo largo de décadas se ha ido popularizando y siendo ícono de generaciones. Sin más ni menos, un libro que se internaliza en su investigación. Recomendamos entonces La otra historia del rock de Editorial Manon Tropo. Seguimos en entrevistas, seguimos con Pipo Lernud y la verdad que nos quedaríamos todo el día escuchándolo porque tiene historias, pero bueno, vamos a tratar de elegir algunas. Quiero meterme en otra etapa de tu vida, vamos a los 70, mediados, fines de los 70, cuando nació una revista que fue emblemática para las revistas culturales argentinas, que se llamó El Expreso Imaginario y en la cual tuviste mucho que ver, fuiste uno de los fundadores. Contame un poquito la historia de esa revista. Bueno, la historia es que el fundador, el que primero tuvo la idea y pensó el nombre y todo, bueno, el nombre en realidad lo puso Spinetta. Y uno que es amigo de Spinetta, yo también era amigo de Spinetta por mi lado, se llama Jorge Pistocchi, un tipo genial, tuvo la idea de hacer una revista y justamente charlando con Spinetta surgió el nombre del Expreso Imaginario. Y a través de Spinetta nos conocimos, yo no lo conocía a Jorge, porque Spinetta le dijo, che, hablalo a Pipo que también anda en eso, que estuvo mucho en Europa, pues yo venía de ver la prensa underground, lo que hoy se llamaría alternativa en Europa. Claro. Que era una movida muy fuerte, ¿no? El rock y los hippies de esa época, las comunas, qué sé yo, editaban revistas con sus opiniones, su forma de ver el mundo. Y yo venía entusiasmado con eso, pero claro, estaba la revista Pelo, yo escribía en Pelo. Pero era una revista mucho más acotada a comentar recitales de música y nada más. Y entonces vino Jorge y me dijo, che, tengo la idea de hacer esta revista del Expreso Imaginario, fantástico, y nos hicimos amigos inmediatamente, y después se juntó un tercer amigo que también es amigo de Spinetta y mí, y yo lo conocía de antes, Horacio Fontova, gran dibujante, gran músico, gran escritor, tipo genial, y entre los tres largamos la revista. Y teníamos, esto era años 75, teníamos la revista preparada, bastantes cosas escritas y estábamos buscando a alguien que pusiera la plata para que empezara la revista. Claro. Y tardamos y finalmente apareció Janián, que después fue productor de rock, que era un abogado amigo de Spinetta, pero no sé, que Spinetta tiene mucho que ver con el Expreso Imaginario. Y dijimos, bueno, era fines del 75, dijimos no la vamos a sacar en el verano, no podés sacar una revista en el verano, así que esperamos y en marzo que viene la sacamos. Cuando empezó marzo vino el golpe, sí. Marzo del 76, y entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿La sacamos? ¿No? Sí, saquémosla y vamos para adelante, nos cuidamos, dijimos no hablemos de política, no hablemos de drogas, que era un tema que queríamos hablar, no hablemos de religión, que es un tema delicado, un tema que queríamos hablar también, pero hablemos y de sexo, que tampoco se podía hablar. Pero hablemos de literatura, de poesía, de música, de pintura, de aventuras, de pueblos indígenas, que a mí me interesaba mucho, de ecología, que era un tema que también a mí me interesaba mucho. Así que arrancamos, por ejemplo, en el primer número, con guía para habitar el planeta Tierra, guía práctica para habitar el planeta Tierra, una sección de ecología que hacía yo. Que debe haber sido la primera de la prensa argentina. Eso comenzó, el movimiento ecológico argentino empezó a partir de esa sección. Impresionante. Y después empezamos, una gran escritora que estuvo acá hace un tiempo, Diana Velesi, escribía sobre pueblos indígenas y escribíamos, pero siempre era una forma de hablar de la libertad y de la creatividad y de una sociedad mejor, dicho a través de los indígenas, dicho a través de un escritor, dicho a través de un pintor,
dicho a través de contar la historia del tango o Macedonio Fernández o cualquier tema que tratábamos, siempre tenía un mensaje de libertad dentro, Ni hablar. Yo traje una foto, me quedé con una foto de las que encontré en tu Facebook, que son fotos personales, grupales más que nada, de lo que fue el Expreso, que es una nota que le hiciste nada más y nada menos que a Alberto Gismonti, Sí. uno de los músicos más increíbles que dio Brasil, que dio Latinoamérica y el mundo. Contame un poquito la historia. Bueno, para mí fue muy importante esa nota. Yo no conocía a Gismonti para nada, ¿no? Y descubrí la música de él, pero sobre todo fuimos a un festival de jazz en San Pablo y lo vimos tocar, y él tocaba toda música acústica con piano, con flautas indígenas, porque él venía de pasar una larga temporada en el Amazonas con los indígenas. Y además de ser un músico extraordinario que tocaba muy bien, el concepto musical era impresionante. Entonces le hicimos un reportaje, primero allá en San Pablo, donde él habló de que para un músico, para él era partir de sus raíces, de los elementos, no tratar de copiar. En ese momento surgían los sintetizadores, estaba Chick Corea, la música progresiva, complicada, había que estar muy equipados, los músicos tenían que ser muy buenos y estar muy equipados. Claro. Y él decía, no, nosotros tenemos que partir de los elementos que tenemos y con eso hacer música. Bueno, primero ese reportaje lo hicimos en Brasil, y después cuando vino acá, que lo trajimos prácticamente nosotros, pues empezamos a hablar de él. Claro. Lo mismo pasó con Hermeto Pascual. Le hicimos un largo reportaje donde hablamos de qué significa Latinoamérica. Y a mí eso me cambió la mirada, porque yo venía del rock, y el rock siempre mira a Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Sobre todo en aquella época. Y de pronto ver que los latinoamericanos teníamos cosas distintas para decir, con el idioma que nos tocara. Por ejemplo, a mí me interesa el rock, pero como idioma, pero lo que quiero decir a través de ese idioma es muy de acá. Y un santafesino que hace rock tiene que sonar santafesino, un porteño que hace rock tiene que sonar porteño, y un brasilero brasilero. Y eso es lo que nos dijo y lo que nos realmente a mí me impactó muchísimo, y empezamos en la revista a acentuar la parte latinoamericana, y descubrimos a Jaime Ross, a los Fatoruso, a toda la música, a Caetano Veloso. Empezamos a hablar mucho de la música latina, ¿no? Eso es lo que tenía la revista, la apertura musical, porque esto que vos decías, venían del palo del rock, pero Astor Piazzolla podía hacer tapa, de hecho lo fue. Atahualpa. Para mí hablar con Atahualpa fue revolucionario. Yo era un rockero, más bien que yo le había hecho un reportaje a Ravi Shankar, a Piazzolla, pero y yo venía con el concepto ecológico. A mí me interesa mucho la agricultura, el campo, qué sé yo. Yo siempre digo que cuando todo el mundo, hubo un periodo que el rock hablaba mucho de vámonos al campo, o toma el tren hacia el sur, vámonos al campo, mañanas campestres. Y entonces que yo, cuando dijimos vámonos al campo, yo fui al campo, y cuando me di vuelta no venía nadie atrás. Fui yo el que me tomé en serio lo de ir al campo y hacer agricultura. Y después ahora hay muchísimos gente relacionada con el rock que está interesada en la agricultura y en producir alimentos sanos, etcétera. Bueno, y realmente hablar con Atahualpa, que es un tipo que habla que representa eso, representa nuestro mundo interior, fue muy fuerte para mí. Qué bueno. Y todas las revistas de Expreso Imaginario, Pipo se tomó el trabajo de digitalizarlas con su diseño, que eso es muy importante, y bueno, hizo el compendio de toda la revista en este CD, en este DVD. Sí. Contame un poquito cómo... Bueno, eso me pasó porque hay muchos jóvenes que se me acercaban. Yo doy clases de rock y de letras de rock y de rock y cultura popular, qué sé yo. Y en las clases venían muchos chicos de 20, 20 y pico de ahora, que decían, el Expreso Imaginario, yo nunca vi ninguna. Y yo decía, ¿cómo no viste ninguna? Yo, por ejemplo, no vi ninguna tampoco.
Bueno, conozco la... ahora o sea, tenés toda la colección. Ahora las tengo todas. Bueno, conozco entonces las yo notas, dije, sé del... claro, y pero vos- no. se pueden comprar en Mercado Libre, pero cuestan $100 cada una. Es una locura. Sí, porque, sí, transformar claro, un objeto de culto. entonces dije, basta. ¿Cómo se hace? Y yo no tenía idea cómo hacer. ¿Cómo se hace para una forma sencilla para hacérsela llegar a la gente? Y decidí escanearla toda y hacer este CD. Y son PDF, aparece la tapita, vos cliqueás en la tapita y te aparece toda la revista tal cual era. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, Pipo, porque la verdad que es un material... Sí, además es histórico. Muy y valioso. por ejemplo, yo le hice una crítica a Serú Girán cuando salió, que la crítica se llamaba Tratamos de ver a Serú Girán, porque yo decía, estos no son, estos se quedaron, porque ellos estaban en Brasil en esa época, se quedaron en la playa y mandaron unos dobles, porque no tienen emoción, no sonó bien, una crítica fortísima hice, Sí, ¿no? sí. Y entonces en la tapa de La Grasa de las Capitales pusieron Descubrimos a los dobles de Serú Girán, ¿verdad? Y aparecen ellos disfrazados moro de carnicero, aparecen disfrazados de otra cosa, haciéndole una broma a la crítica esa. Teníamos un diálogo muy intenso con la cultura de rock, ¿no? Escribían Spinetta, escribió Charlie, escribía todo el mundo en la revista. Fito era nuestro corresponsal en Rosario. Mira. Teníamos un corresponsal acá en Santa Fe que se llamaba Ricardo Terce. Teníamos corresponsales en casi todo el país. Bueno, fue un periodo muy interesante y eso es un archivo muy interesante. Sin dudas. Para el que quiera, que me escriban a pipol@sion.com y arreglamos para que cuesta 25 pesos. No cuesta nada, es un precio simbólico. Sí. Pipo, me quedé sin tiempo, pero muchísimas gracias Bueno, por esta gracias a visita, vos. por la visita al programa y por la visita a la ciudad. Muchas gracias. Disfrutamos mucho de la mesa en el argentino de literatura. Y te invito a ver el último consejo editorial de Palabras Andantes y a los televidentes les digo hasta la próxima semana aquí en Intervista con los artistas. Quisiera compartir con ustedes algo sobre, algunas reflexiones sobre el libro del poeta Hugo Gola, que se llama Filtraciones, y que reúne prácticamente toda la obra de Hugo desde sus comienzos hasta más o menos alrededor de los años 2000, porque después hay otro libro de Hugo que retoma, que está fuera de este. La característica me parece sobresaliente de este poeta y que se denota, digamos, a través de su escritura, es la doble función, si puede decirse así, que cumple como poeta. Es decir, por un lado, el trabajo de poeta, es decir, la escritura del poema, la elaboración del poema, y por el otro la reflexión sobre la poesía. Es una obra de condensación y de trabajo permanente sobre, tanto sobre el lenguaje como su reflexión sobre la poesía. Eso es lo que quería conversar con ustedes sobre este libro Filtraciones de Hugo, que aquí en Palabras Andantes, en la librería Palabras Andantes, podemos encontrar.